Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática resumen y síntesis, que son dos técnicas de estudio súper importantes para la comprensión de cualquier tipo de texto. Acompáñenme. Quiero iniciar esta clase con esta lectura. El arte de la escritura es el arte de descubrir lo que uno cree. Yo estoy totalmente de acuerdo. En la medida que tú te adentres, te involucres en ese maravilloso mundo de la escritura, vas a ir descubriendo lo que realmente tú deseas y quieres lograr alcanzar. Veamos, en primer lugar, qué es el tema de un texto, que no es lo mismo que el título. Recordemos que para hacer un resumen y una síntesis es sumamente esencial que identifiquemos primero estos elementos que son básicos para luego poder hacer el resumen de manera coherente y sostenida. Definimos el tema como el contenido o asunto del texto. Este se presenta en forma de un concepto o una frase breve. No presenta verbo conjugado y para poder identificarlo se formula la pregunta ¿de qué trata el texto? En otras palabras, si yo quiero saber el tema del texto que estoy leyendo, simplemente me hago la siguiente pregunta: ¿de qué trata el texto? Y automáticamente me dará el tema del mismo. Ojo, cuando hablamos del tema, no hablamos del título. No necesariamente el título es el tema, o el tema no es necesariamente el título. No tiene que ver con el título, ¿ya? Aunque tenga que ver porque son ideas un poco más generales, el título no es el tema. El tema responde a la interrogante de qué trata el texto. Eso tenemos que tenerlo muy claro y apuntarlo en nuestro cuaderno. Luego que tengamos identificado el tema, pasamos a identificar los subtemas del texto que hayamos leído. Primero, vamos a ver qué son los subtemas. Entonces, entendemos por subtemas aquellos elementos mucho más específicos o detallados del tema. Este se expresa como subtítulos del tema general y para poderlo identificar se formula la pregunta: ¿qué más se ha dicho del tema? ¿Ve? ¿Qué más se ha dicho del tema? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son como los derivados, los hijos del tema. Esta es la mamá de las ideas, de lo que trata el texto, y estos son los hijos en los que se divide el texto. Si hablamos a nivel metodológico, este sería el objetivo general y este serían los objetivos específicos. ¿Se dan cuenta? Así se divide el tema y los subtemas, porque los subtemas son mucho más específicos, ¿ya? Son aquellos subtítulos de los cuales el autor tomó en cuenta para ir haciendo la redacción, una redacción coherente, ¿no? Con la definición, causas y consecuencias, como debe ser. Finalmente tenemos la idea principal. Recordemos que es la más importante del texto y esta funciona como un eje alrededor de las demás ideas. Por eso se llama la idea principal.
porque ella es la que nos da, de ella se derivan el resto de las ideas. Si yo elimino esta idea, el texto va a carecer de coherencia. Se va a generar una serie de ambigüedades porque no voy a poder discernir de qué me estaba hablando anteriormente. Necesito tener la madre de las ideas clara para poder luego entender el resto de las ideas y conectarlas. ¿Cómo podemos identificar la idea principal de un texto? Formulando la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que se manifiesta sobre el tema? ¿Qué es lo más importante que se habla, que se dice del tema? ¿Se dan cuenta? Allí obtendremos la idea principal. Presten atención al siguiente texto, el cual tiene que ver básicamente con el trabajo infantil. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que sea físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño o niña. Este tipo de explotación los obliga a dejar sus estudios o se les exige que intenten combinar la asistencia al colegio con largas jornadas de trabajo pesado. Si nos damos cuenta, ya yo automáticamente subrayé la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Y se convierte además en la idea principal del texto. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que sea físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño. Y responde a la pregunta que yo les había dicho inicialmente, ¿verdad? ¿Qué se dice del tema principal para poder tener la idea principal del texto? Es decir, ¿qué se dice, qué se habla del tema? ¿Qué se dice del trabajo infantil? ¿Qué se refiere a cualquier trabajo que sea físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño? Entonces todo esto es la idea principal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos hilando cada una de las ideas y vamos entendiendo? Veamos el segundo párrafo. Las causas del trabajo infantil son múltiples. Entre ellas tenemos la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la promiscuidad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura educativa, calidad y cumplimiento de obligatoriedad de la educación. Las consecuencias del trabajo infantil se observan en todos los ámbitos del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en los que se vulneran sus derechos humanos fundamentales. Los problemas observados son el incremento de las enfermedades crónicas, el retraso en el crecimiento e infecciones a causa de químicos, entre otros. Una vez que leamos muy bien, si es posible 2 veces, el texto, vamos a poder extraer y hacer la pregunta para determinar cuál es el tema. ¿De qué nos está hablando? Principalmente el texto del trabajo infantil. Entonces yo digo, wow, entonces el tema será el trabajo infantil. ¿Se dan cuenta? Y vemos que en el primer párrafo define lo que es el trabajo infantil, el concepto. Luego tenemos las causas y finalmente las consecuencias del trabajo infantil. Por lo tanto, el tema sería el trabajo infantil. Ya podemos celebrar, claro que sí. Los subtemas: definición de trabajo infantil, que estaba en el primer párrafo. El segundo párrafo nos hablaba de las causas del trabajo infantil y el tercer párrafo de las consecuencias del trabajo infantil. Se dan cuenta que estaba subrayado en rojo. Finalmente, ¿qué es lo más importante que se dice del trabajo infantil? ¿Qué se requiere?
Se refiere a cualquier trabajo que sea físico, mental o social o moralmente perjudicial o dañino para el niño. Entonces aquí tenemos la idea principal del texto. ¿Se dan cuenta? Que es mucho más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Una vez que yo tenga identificado el tema, los subtemas y la idea principal, entonces de cada párrafo, la idea principal de cada párrafo, entonces yo estaré en la disponibilidad de poder hacer un resumen y una síntesis correctamente. Sigan conmigo. Ahora sí, vamos a definir las técnicas de estudio, resumen y síntesis para que veamos la diferencia que existe en cada una. Cuando hablamos de resumen, hablamos de expresar el contenido esencial. Y quiero que hagamos énfasis en esta palabra. Esencial, es decir, lo más importante de un texto de manera integradora, condensada y coherente con nuestras palabras. No que lo voy a explicar con mis palabras, que sea coherente con nuestras palabras. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un resumen? Debo leer una o dos veces el texto, luego debo subrayar la idea principal de cada párrafo. Como tercer punto, debo deducir el tema, ya debo estar en la capacidad de deducir el tema y los subtemas como lo hicimos en las láminas pasadas, ¿verdad que sí? En las PPT que ya hemos pasado, que pudimos inferir o deducir cuál era el tema y los subtemas haciendo las preguntas correspondientes. Luego, debo releer, es decir, volver a leer el texto y redactar con tus palabras el resumen, conectando, por supuesto, la idea principal de cada párrafo. ¿Ya? Puedo agregar algunas que otras palabras, pero no debo salirme de la idea principal de cada párrafo. Fíjense cómo se redactó este resumen. El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que sea físico, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño o niña. Este tipo de explotación, fíjense que aquí está la idea principal, no ha cambiado, tal cual. Coloco punto y seguido. Este tipo de explotación, hablando de qué, explotación, del trabajo infantil, tiene como causas la pobreza, la violencia en las familias, las faltas de oportunidades y la despreocupación de las autoridades y de la sociedad, entre otras. ¿Se dan cuenta? Que lo que estoy haciendo es tomando la idea principal de cada párrafo y lo estoy conectando, agregando una que otra palabra para que el texto tenga coherencia. Finalmente digo, el trabajo infantil tiene como consecuencias el incumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, lo que conlleva perjuicio de su salud, tanto emocional como física. ¿Se dan cuenta? Sí se le agrega, pero muy pocas palabras. Pero la esencia de cada párrafo, la idea principal de cada párrafo están acá. No ha variado. Esa es la diferencia entre el resumen y la síntesis, que es que expresa el contenido esencial de un texto de manera integradora, condensada y coherente con nuestras palabras. Cuando hablamos de síntesis, hablamos de un proceso mental en el que se deben considerar solo las ideas principales del texto. Esta capacidad intelectual abarca tres niveles: interpretación, valoración y creatividad. La síntesis es una interpretación mucho más holística, general, totalizadora del texto. Es decir, la idea cabal del texto como un todo. ¿Cuáles son los procedimientos?
voy a leer el texto una o dos veces, luego voy a extraer la idea principal de cada párrafo, voy a ordenar el tema y los subtemas, finalmente voy a deducir, el tema y los subtemas, como hicimos también en el resumen, finalmente voy a ordenar las ideas más sencillas hasta llegar a la más completa. Es decir, hasta llegar a la más compleja. Y digo, el trabajo infantil es aquella actividad que obliga, fíjense que aquí no está la idea principal de este párrafo. Aquí está mi capacidad creativa de crear, de poder deducir y decir, bueno, esto que está acá lo voy a cambiar y voy a decir, el trabajo infantil entonces es aquella actividad que obliga a un niño, a una niña a realizar las labores de un adulto. Y esto es lo mismo que está aquí, pero con mis palabras. ¿Se dan cuenta de la síntesis? Lo cual vulnera sus derechos y lo daña física o moralmente. Esta situación es originada por la pobreza y la violencia familiar, entre otras causas, trayendo como consecuencias perjuicios para su salud física y emocional. Y ya hemos tenido una idea general del texto, una idea más holística de lo que trata el texto. Esto es la síntesis mucho más reducida. ¿Se dan cuenta lo sencillo? No es tan difícil, es muy práctico. Todo es cuestión de leer. La lectura es la puerta del conocimiento. Quiero finalizar con esta lectura que dice así: un sueño es una escritura y muchas escrituras no son más que sueños. El gran Humberto Eco. De esta manera he llegado al final de esta clase, agradeciendo siempre a ustedes por permitirme el honor y la oportunidad de penetrar en ese maravilloso mundo del conocimiento. Gracias. Chao, chao. Se les quiere un mundo.